Amigos del Perú y el mundo, bienvenidos a su programa Ingeniería Química al Día. Mi nombre es Víctor Fernández y en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Ernesto Barreda. Ingeniero Ernesto Barreda es ingeniero químico de la Universidad San Agustín de Arequipa. Tiene una maestría en gerencia pública en la Universidad Nacional de Ingeniería. Realmente es un experto en el tema de refinación. Tiene más de 47 años de experiencia en este sector, específicamente en la compañía Petróleos del Perú, Sociedad Anónima. Ha desempeñado innumerables cargos en esta institución, desde ingeniero de turno, donde se inició, hasta el puesto de gerente de proyecto de la nueva refinería de Talara. Es decir, estuvo desde el desarrollo de la ingeniería de valor hasta la firma del contrato final. Por lo tanto, conoce mucho de este tema y el día de hoy vamos a también tratar sobre este nuevo proyecto y todo lo que él conoce y la relación con la ingeniería química. Bienvenido, ingeniero Barreda, a su programa Ingeniería Química. Muy amable, muchas gracias, ingeniero Fernández. Ok, primero quisiéramos empezar, quizás para los amigos que no están involucrados en el sector de hidrocarburos, en el tema de refinación, ¿nos puede contar un poco cómo es la refinación de hidrocarburos en el Perú? Bueno, la industria de refinación data de muchos años. Por ejemplo, hace poco la refinería de Talara acaba de cumplir 100 años de existencia. 100 años. En la zona norte del Perú, y fue motivo inclusive de la modificación de un gobierno democrático a un gobierno militar, la nacionalización de la Brea y Pariñas, que era el yacimiento de petróleo en la zona norte del Perú, el segundo pozo a nivel americano. El primero se perforó en Estados Unidos y el segundo se perforó en el Perú, en la zona de Zorritos. Y el petróleo era tan abundante que salía sobre la superficie del terreno. Los incas lo usaron para calentarlo con leña y calafatear sus embarcaciones. Los españoles lo usaron también para calafatear sus naves y desenvolverse en la costa peruana. Y la historia es muy grande. Tenemos un museo de petróleo que, con motivo de la boda de plata de Petroperú, nos tocó construir en el Parque de las Leyendas. Y creamos un personaje para educar a los niños en todos los ámbitos que se llamó Petrolín, un dinosaurio chiquito que enseña a los niños desde el origen del petróleo hasta la petroquímica, la refinación, los combustibles, la protección ambiental. Y es un elemento educativo que ha sido usado en colegios, inclusive DOE-RAM para su programa de ahorro de energía, Repsol para sus programas de desarrollo de productos, de lubricantes y otras fuentes. Entonces empezó en Talara, en el yacimiento de la Brea y Pariñas. Se construyó una primera refinería de 10.000 barriles por la Standard Oil. Luego se fue ampliando conforme crecía el mercado de combustibles. Acá en Lima, una empresa privada de Los Prado construyó la refinería Conchán Chevron, y la petrolera fiscal en el gobierno de Belaúnde tenía una refinería chiquitita en la zona de los órganos, que la trasladó a Iquitos, que ahora es un museo que hay en la refinería de Iquitos. En cada plato hay un manjol, tiene el nombre fundido del humus. Luego esa refinería ahora en Iquitos se construyó una refinería de 10.000 barriles por día que hasta ahora está vigente. Entonces Belaúnde vio por conveniente, si bien no tenía presencia para competir con la IPC, el Standard Oil y Conchán, que básicamente era una refinería para producir combustibles y asfaltos, logró en un proyecto totalmente financiado construir la refinería La Pampilla de 20.000 barriles por día, que arrancó sus operaciones en el año 1968. En ese momento era la refinería más moderna de Sudamérica, con craqueo catalítico. Mientras Talara con Standard Oil tenía craqueo térmico, producía coque, en La Pampilla teníamos con sólidos fluidizados la unidad de craqueo catalítico fluido. Y además, desde esa época teníamos reformación catalítica, una unidad de 1.800 barriles por día, que hace poco recién la ha modernizado Repsol, la ha ampliado un poco la capacidad. Y en la nueva refinería de Talara tenemos una unidad de reformación catalítica de 9.000 barriles por día, que además produce 9 millones de pies cúbicos por día de hidrógeno, que va a alimentar a la planta, se suma a la producción de hidrógeno de la planta de hidrógeno, y ahí va a ayudar a desulfurizar no solamente el diésel, sino todas las gasolinas y el gas licuado. Por ejemplo,
Ahora tenemos diésel a partir del 1 de enero de 2010, diésel de 50 partes por millón de azufre para el diésel, pero las gasolinas tienen más, el gas licuado tiene más, el condensado, el gas de camisería, tiene 60 partes por millón de azufre, o sea que aún tendríamos que desulfurizar. Por supuesto. Entonces, hace años Petroperú empezó a contratar una empresa para hacer benchmarking de la refinería Talara, la empresa Solomon Brothers. Y entonces, en base a esa empresa, se empieza a comparar la refinería Talara en todos sus aspectos con las mejores refinerías similares en el mundo. Y entonces, en algunos casos, la mejor está en el primer cuartil, se divide en 4 partes. En el primer cuartil, las mejores refinerías, en todo orden de cosas. En algunos casos estamos en la segunda, tercera, cuarto cuartil. Y en base a eso, es que nació la necesidad de modernizar la refinería Talara. La unidad de craqueo catalítico, que es la que da la rentabilidad porque transforma el molécula de hidrocarburos de más de 20, 30, 40 átomos de carbono en fracciones de 2, 3, 4, 5 equivalentes al gas licuado, al gas natural, al diésel, a las gasolinas de alto octanaje. Empezamos a modificar y traíamos el fondo de la unidad de destilación de la refinería de Iquitos por el oleoducto y llegamos a Talara y la alimentamos como carga de craqueo catalítico. Trabajamos con la fábrica de catalizadores y logramos transformar una unidad de craqueo catalítico convencional en resid crack. Fue motivo de una conferencia a nivel de empresas latinoamericanas de APEN en México, donde se quedaron admirados cómo podíamos alimentar crudo reducido como carga de craqueo y producir rendimientos. Y eso permitió que la fábrica de catalizadores se desarrolle, y esto conjuntamente con la empresa licenciadora. Igual que en La Pampilla, empezamos de 20.000 barriles, fue creciendo, estaba en el mercado, y mucha gente se pregunta, ¿cómo es que se hace la nueva refinería Talara si no hay producción de petróleo o ha bajado? La producción de petróleo está en 30.000 barriles, 40.000 barriles. Y la gente no sabe que tenemos una refinería en manos privadas que tiene más de 40 años y que fue creada en Lima, donde está el mercado, y fue la que creció más rápido, trajo la mejor tecnología y trabaja 100% crudo importado. O sea, para entender un poquito, entonces, este inicio de los hidrocarburos, de la refinación en el país, estuvo a la par de las grandes potencias mundiales al inicio. Y luego se han desarrollado varias refinerías en Perú, sin embargo, las dos más importantes están situadas. Una en Talara, que todavía es estatal, pública, y una privada, que fue parte de Petroperú, pero se privatizó, que está en Lima, que es Refinería La Pampilla. Caras al siglo XXI, estas refinerías comienzan a perder esa hegemonía, comienzan a quedar retrasadas en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo, y entonces ustedes hacen, y seguro La Pampilla ya privada hizo lo mismo, hacen unos estudios para determinar qué hacer con estas refinerías que están quedando de alguna manera retrasadas en tecnología. Y de ahí es que tenemos estos primeros lineamientos de qué hacer caras al siglo XXI en cuanto a refinación en el Perú. Cuéntenos esa etapa, por favor. Todos sabemos que el medio ambiente es básico para el desarrollo de la humanidad, que con el desarrollo industrial se empezó a demandar más combustibles, que el combustible líquido es el más fácil de manejar, y entonces empezó el auge y el apogeo del uso del petróleo y del combustible líquido para el desarrollo de la industria. Paralelamente empieza el desarrollo del gas natural, que es el menos contaminante. El tema va porque se necesita primero desulfurizar el diésel. El diésel debe tener 50 partes por millón. Inclusive el costo del proyecto fue variando porque fue variando en el país las especificaciones del contenido máximo de azufre, hasta que se quedó en 50 partes por millón. Entonces, esa fue la primera razón para hacer la modernización de la refinería Talara. La capacidad de la refinería es 65.000, era mejor hacer una refinería más, modernizar la refinería existente, que es lo que hacen la mayoría de las empresas refinadoras en el mundo. Casi no se ve construcción de nuevas refinerías. En Estados Unidos es difícil ver una nueva refinería. Modernizan y amplían la refinería existente. Ese fue el criterio básico para la modernización de la refinería Talara. Entonces nosotros trabajamos con consultorías externas para que hagan el análisis qué se puede hacer para modernizar las unidades existentes, y dado que ya es una necesidad la desulfurización del diésel, porque era la demanda a nivel internacional a través del Banco Mundial, entonces se encargó ese estudio. Ok, miren,
Me parece muy interesante cómo usted nos ha ido poniendo o acercando a la concepción inicial de este proyecto. Vamos a hacer un pequeño intermedio, pero antes quiero dejarle qué es lo que me gustaría que nos comente en el siguiente bloque. Nos gustaría saber, desde su punto de vista, cuáles fueron las características o los lineamientos principales que determinan que Talara debe ser modernizada. Con eso vamos a volver en el siguiente bloque. No se muevan, en un momento continuamos. Amigos del Perú y el mundo, nuevamente bienvenidos a este su programa Ingeniería Química al Día. Vamos a continuar con esta interesante entrevista con el ingeniero Ernesto Barreda, quien nos está explicando el tema de la modernización, el proyecto de modernización de la refinería Talara. Y habíamos quedado en comentar cuáles son, en resumen, las principales características o lineamientos que definen que la refinería Talara debe ser modernizada. Comentamos que hace poco ha cumplido 100 años. Comentamos que tiene unidades que tienen bastantes años de servicio y normalmente en la industria de refinación, siguiendo los lineamientos generales, dependiendo de qué tipo de proceso, tenemos que hacer la parada de inspección y mantenimiento y renovación de equipo para un segundo periodo de vida y que puede ser en los próximos 20 años. Paralelo a eso hay el cambio de tecnología, renovación de la tecnología del proceso. Paralelo a eso hay la actividades de reducción de contaminación ambiental, de reducción de emisiones, de ahorro de energía, que permanentemente están modernizando. Cuando se planteó la desulfurización del diésel, ese proceso en sí, al momento de vender el diésel desulfurizado, como es una exigencia de norma, no necesariamente conlleva un incremento de precio, porque es un tema de salud, es un tema de seguridad. Es como que nos obliguen a instalar el sistema de rociadores acá en este set o extinguidores automáticos que en caso de incendio esto no se incendie, inmediatamente se apague. Condición de seguridad, si no, no nos dan la autorización para funcionar. Correcto. Entonces lo tomamos en ese sentido. Como el esquema original era modernización, resulta que cuando empezamos a desarrollar la ingeniería empezó a elevarse el monto. Nosotros hemos adoptado los estándares de ingeniería del automóvil porque estamos instalando una unidad de patente ExxonMobil que es el Flexicoque. Entonces, nosotros optamos como decisión de ingeniería y todas las unidades del proceso están basadas en los estándares de ingeniería de la ExxonMobil. Entonces, con eso estamos en un nivel superior de desarrollo tecnológico a lo que manejábamos antes. Es importante hacer ver que hace 50 años no se construyó una nueva refinería en el Perú. El Estado construyó la refinería de La Pampilla y ahora el Estado está construyendo la refinería Talara. Mientras que la empresa privada lo único que hace es modificar ciertas plantas o optimizar ciertas plantas por la situación que tiene. La necesidad de modernizar la refinería al momento de desarrollar la ingeniería de valor, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para ampliar la capacidad de la unidad de craqueo catalítico de 19.000 a 25.000 barriles por día, que no es mucho. Sin embargo, el cambio de equipos de reactor, de refrigerador, que son equipos tremendos, obligaban a cambiar la cimentación. Y cambiar la cimentación, tremendas moldes de concreto, teníamos que parar la refinería y la unidad 100 días. Como verán, no podemos dejar de producir 100 días. El ahorro que nos produce bajar de parada de 100 días a una parada de 30, a máximo 40 días, los 60 días pagan. Son millones de dólares que se dejan de ganar por parar la producción en importar combustibles. Entonces, al momento de ver esa opción, ¿cuánto nos cuesta una nueva unidad de craqueo catalítico versus la ampliación parando 100 días? Era lejos una nueva unidad de craqueo que hacer disparar 100 días la unidad de craqueo. Similar nos ocurrió con la unidad de vacío, donde hay 2 unidades de vacío pequeñas que están trabajando actualmente en la refinería Talara, y tendríamos que agregar una tercera adicional para operar, siendo que, dado que el Flexicoque es una unidad de conversión profunda que prácticamente procesa todos los residuos de la refinería, dada esa capacidad, el residuo que alimenta ahí tiene que ser el más viscoso. Ya lo último de lo último que se ha extraído, la última molécula de carbono ligero. Y entonces el criterio del diseño de una unidad de vacío es un vacío profundo, no es un vacío convencional. Y entonces en ese esquema
Ya no vamos a necesitar para regular la viscosidad de los residuales agregarle querosene, diésel, importar material de corte para arreglar eso, porque lo que sale de fondo es altísima viscosidad. Todo eso se va a la unidad de freeze coking, lo transforma y sale una pequeña cantidad de coque y lo transforma en gas licuado, gas de bajo poder calorífico que nos permite instalar una cogeneración de 100 megawatts sin mayor costo de combustible y vapor. Solamente entre vapor y gas natural estamos ahorrando $80 millones anuales para el proyecto, independiente del otro sistema. Si nosotros hubiéramos instalado un sistema similar, el coking retardado, el de light coking, necesitamos un horno, necesitamos gas natural para el horno, necesitamos combustible para eso. ¿Y qué cantidad de gas natural necesitábamos para el proyecto? Los nuevos hornos, la unidad de coking. Actualmente más o menos consumimos entre 5 y 7 millones de pies cúbicos por día de gas natural. Para la nueva refinería necesitábamos más de 50 millones de pies cúbicos por día. Hablamos con Perú Petro, le escribimos y por escrito está que en los próximos 20 a 30 años no se iba a conseguir ese volumen de gas natural en el noroeste. Entonces cambiamos de proceso al coking retardado. Además, conocemos la refinería Talara, estamos rodeados de la población y ahora que las nuevas unidades de proceso cubren todo el área, inclusive parte del cerro para la cogeneración, donde vamos a instalar unidades de paca transportada para mover los sólidos del coking, del carbón que se va a producir en el coking retardado. Todos esos criterios de ingeniería y valor nos dan, y el desarrollo de las unidades de conversión son las que nos dan la rentabilidad para pagar la desulfurizadora, no solamente el diésel, sino de la gasolina y el gas licuado. Y entonces, al momento de analizar los casos para el desarrollo y escoger el mejor proceso para la unidad de craqueo catalítico, se valoran 28 casos, dentro de los cuales el primero es no hacer nada. El segundo, ¿qué pasa si a la unidad existente le instalamos desulfurizador? Y así sucesivamente agregándole una serie de procesos. Y el que de esos 28 casos, en un modelo matemático que optimiza la rentabilidad y la maximización de utilidades, una empresa extranjera, Artur Delito, reconocido prestigio, escogió el caso del proceso que estamos evaluando. Equivocadamente, y se insiste reiteradamente, el monto de la inversión de 1.700 millones corresponde a un estudio de factibilidad. No es el monto real de la inversión, y es internacionalmente reconocido que cuando hace un estudio de factibilidad, el monto que sacas uno con ingeniería conceptual tiene una imprecisión de 100%. Quiere decir que cuando yo desarrollo la ingeniería de básica, la ingeniería de detalle, y termine el proyecto, esto debería costar $3.400 millones. Es importante destacar que cuando el Estado, este proyecto pasó por el SNI, cuando fue evaluado en la comisión multisectorial con un montón de empresas y con el ministro Cuchiquia, con el presidente, se decidió nombrar una comisión por decreto supremo, presidido por el director general de hidrocarburos, que sacó en 60 días su dictamen. ¿Qué decía ese dictamen? Que se autoriza a Petroperú a desarrollar el estudio de factibilidad, que es donde salió los $1.700 millones. 1.300 que actualizaba la fecha, era 1.700 millones. Y segundo, que se permita la participación de la inversión privada. En ese esquema, cuando desarrollamos la ingeniería en Madrid, logramos para las unidades de proceso $2.734 millones. Y las unidades auxiliares las partimos en 5 paquetes con un concurso internacional, con avisos publicados en el New York Times, en el diario El País para Europa, en el Peruano y en el Comercio por 2 veces. Y se presentaron por esos 5 paquetes las mejores empresas. Yo fui ahí a Madrid exigiendo la presencia de un notario público para la presentación de las propuestas, las mejores empresas del mundo, y se estaba para dar la buena pro en abril del 2015. Lástima que se ha retrasado, se distorsionó eso y ahora resulta que estamos por recibir la buena pro de un concurso por sistema normal de contrataciones 2 años después o un poco más para dar los servicios auxiliares, que ahora se incrementa porque ahora ya es Petroperú el que tiene que invertir en esas unidades y no es un tercero. Antes era nosotros pagamos tarifas, que lo hacen un montón de empresas en el mundo, por los servicios recibidos y solamente nos concentramos en las unidades de proceso. Esa es la realidad que se vive. Este proyecto fue evaluado económicamente, asesorado por COFIDE, con modelos de COFIDE, con asesorías internacionales y aprobado por Economía y Finanzas. Y el proyecto fue tan noble que se exigió y se retrasó. Este proyecto se terminó en el 2012. Tenía 3 años para ejecución y se pidió en ese momento que se revise, que se vea si es cierto lo que estamos diciendo, el monto de inversión, los procesos. Se envió a Artur Delito, que hizo el diseño, si las unidades y el desarrollo de la ingeniería fue 100% de ingeniería básica, más de 30% de ingeniería de detalle, cotización de equipos por el 80% de la inversión, o sea, solamente era 20% estimado.
¿Estaba de acuerdo la inversión? Los procesos estaban de acuerdo. ¿Se envió harto delito? ¿Qué contestó? Si nosotros hubiéramos trabajado junto con Petroperú en el desarrollo de la ingeniería FE, hubiéramos tomado las mismas decisiones. Punto número 1. Punto número 2. El monto de inversión lo hemos evaluado por dos entidades independientes, sin darles el monto de la inversión que teníamos al libro abierto. Y uno encontró que el monto de la inversión era 2% por encima del que habíamos logrado y el otro era 3% del monto que habíamos logrado. Y recomienda firmen el contrato, diciembre o enero del 2012. En ese esquema se empezó a revisar todo el 2013, el contrato se firma en el 2014, hubo que convencer nuevamente al Estado de las ventajas del proyecto integrado, en la que no se va a aumentar el precio del diésel, que se va a desulfurizar todo y se moderniza todo preparado con caras a las demandas futuras. Y es así que el ministro de ese entonces, el ministro Castilla, salió en una entrevista con Jaime Dantaus y dijo: esto no es dinero del Estado, nunca Petroperú ha formado parte del presupuesto de la República. Petroperú se ha manejado desde la ría en la Pampilla hasta lo que es ahora, que hace una nueva refinería con el margen de refinación, las utilidades de la refinación y de la cadena de valor que tiene Petroperú. El proyecto se paga por sí mismo. El margen de refinación actualmente de Talara, donde hay destilación primaria, vacío y craqueo, que es más o menos 3 a 5 dólares por barril, en la evaluación económica financiera fue castigada, porque así se usa, a 7 a 8 dólares por barril, y con eso era rentable. Se evaluó con estudios de mercado internacionales, cuando el precio del petróleo estaba a 80, cuando estaba a 120, cuando bajó a 60, cuando bajó a 40, y en todos los casos el proyecto sigue siendo rentable. Y entonces, en el mejor de los casos, cuando arranca el proyecto, en una de esas revisiones que se revisó por otra empresa, el planeamiento, extendieron el plazo de ejecución de 3 a 5 años. Si no se hubiera hecho esa ampliación, ya estaríamos viendo las ventajas de tener la refinería modernizada y funcional. Para ir un poco resumiendo, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes puedan entender las principales características y ventajas, primero, díganos en concreto cuáles son los nuevos procesos que tendría esta refinería. Empezamos a decir que la operación de distribución ha sido una operación de vacío profundo. Ok, vacío profundo. El flexicoking, que es la mejor unidad de conversión profunda que hay. Inclusive las unidades de coking retardado existentes en el mundo se están modernizando para quemar el coque, producir un gajos de bajo poder calorífico e instalar una cogeneración. De esa manera completan la cadena y optimizan. Reformación catalítica, 9.000 barriles por día y producción de hidrógeno. Aumentar octanaje de gasolinas. La desulfurización, no solamente el diésel, gasolinas y la planta de minas, una planta de tratamiento de los gases de combustión para reducir la contaminación ambiental con aminas, tratamiento de todos los efluentes, captación de agua de mar, la generación eléctrica, y son más o menos 14, 16 plantas de proceso y son más o menos 14 o 16 plantas de servicios auxiliares. Antes de pasar al tema económico, nuevamente, díganos cuáles son las ventajas, digamos, en productos, en salud, en medio ambiente, que se obtienen con esta modernización. Nosotros pensamos de forma integral en que todos los combustibles deberían tener bajo contenido de azúcar, aun cuando la ley no demandaba eso. Entonces nuestro esquema fue integral. En el caso del diésel, fue un tema crítico y delicado que tocamos en la sustentación del proyecto de Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué nuestra inversión en la planta de hidrógeno es más alta que el de la ría en la Pampilla, cuando teóricamente tiene más capacidad que la nuestra? Nosotros pasamos de por sí 23.000 y 25.000 barriles por día de diésel a 41.000 o 43.000 barriles por día de diésel de 50 partes por millón. Y es que consumimos más hidrógeno porque nosotros vamos a mejorar el índice cetano del diésel. En el diésel hay compuestos aromáticos, poliaromáticos, que son cancerígenos. Entonces nosotros vamos a saturar esas moléculas inestables, aromáticas, para hacerlas lineales, y de esa manera los gases y de la combustión del diésel no van a ser cancerígenos, como si es en el cual se mantienen esas moléculas de ahí. Por eso es que consumimos más hidrógeno. Correcto, entonces sería definitivamente, al margen de las inversiones y la modernización y la mejora, hay un claro incidente en la salud de la sociedad. Totalmente. Correcto, entonces, ¿por qué es importante eso? Porque creo que
la discusión que genera esta modernización, que siempre es discutible, debería tener una fuerte base técnica. Argumentos técnicos de qué procesos hacer, qué procesos no hacer, qué proceso es más moderno, cuál es la mejor ventaja para la sociedad, qué obtenemos bajando el azufre y todos estos productos contaminantes. Sin embargo, ¿por qué es preocupante? Porque existen una serie de opinólogos que solamente se dedican a hacer una simple división de monto de inversión entre volumen producido, como si todo fuera exactamente igual, y posiblemente planteamientos o análisis de este tipo pues llevan a una confusión a la sociedad, ¿no? Es cierto, creo que hay un tema muy importante que deberá ser aclarado, estos montos que comienzan a elevarse, pero como usted ya nos dijo, tienen una sustentación y están basados en una rentabilidad final del proyecto. Entonces, a mí me gustaría que para ir terminando con esta parte, usted nos pueda mostrar nuevamente cuál, o sea, es esta, digamos, esta inversión rentable al margen de los costos que pueda tener. ¿Qué nos puede decir al respecto? La industria de refinación es rentable porque, a diferencia del petróleo, que es un commodity que tiene un valor, un precio, en el momento de la refinación nosotros evaluamos los rendimientos de productos, que son los que se van a comercializar: gas licuado, gasolina, diésel, que es el más caro, y residuales como combustibles. Y entonces evaluamos el petróleo en función de sus rendimientos y compramos el que nos da más rendimientos. Corremos un modelo matemático, las ofertas que recibimos de petróleo, y nosotros decidimos cuál es el que nos da mayor valor económico. Y es el margen de refinación. El margen de refinación en simple es: yo sumo los precios que recibo por todos los productos y resto el costo de operación y el resto el precio del petróleo, y siempre me va a dar un valor positivo. Ese es el margen de refinación. Mientras más compleja es la refinería, voy a tener más margen de refinación. En este caso de la nueva refinería Talara, porque ya no es ampliación ni modificación, sino es una nueva refinería, porque el producto de la ingeniería de valor, lo único que estamos usando en la refinería existente es un horno de 95.000, una desaladora de 95.000, porque la columna de distribución la estamos haciendo nueva. Entonces, por eso ese cambio no es que se engañó al público ni nada, sino que producto del desarrollo de la ingeniería de valor se vio, y era más económico demostrado, que era mejor tener una planta nueva, unidades nuevas, y lo único que usamos de la otra es esos equipos para poder hacer todo el esquema de la nueva unidad. Con las unidades de conversión profunda nos permite procesar petróleos pesados, y los petróleos pesados son los más baratos. Entonces, además de bajar el precio de la materia prima por procesar crudo pesado, tenemos mayores rendimientos de productos, y eso es lo que nos amplía el margen de refinación. De los 5 a 10 probablemente a 12, a 14, probablemente a $16 el barril, que eso es lo que da, y poca gente entiende ese movimiento de esquema de los rendimientos cuando tienen mayor complejidad que lo que tenemos. Lamentablemente, estos colegas o casi colegas o opinólogos han logrado, sin mayor responsabilidad, comparar una unidad de destilación, una fraccionadora que procesa el petróleo que se produce en un campo petrolero para sacar diésel, y el resto de los productos los mete donde está la producción de petróleo para venderlo como petróleo, lo comparan con una refinería, porque la unidad, lamentablemente, la convención es que la capacidad de una refinería la da una unidad de destilación primaria, sin pensar atrás toda la complejidad de las unidades de proceso que tiene. Entonces hay que comparar en complejidades, no en capacidades. Correcto. Entonces este esquema nos da y nos permite generar la rentabilidad suficiente para pagar el proyecto. A diferencia del petróleo, que es un commodity de una alta volatilidad por un montón de factores que puede variar, ya hemos visto la influencia del gas, del shale oil, del shale gas, que ha más o menos mantenido el precio del petróleo en $50 por barril. Los combustibles son estacionales en función de la variación del clima en el hemisferio norte, ¿no? Entonces hay un momento que en verano la gasolina sube de precio, en invierno los residuales suben de precio, el aceite de calentamiento, el diésel, qué sé yo. Entonces eso es lo que le permite esa dinámica a la refinación. La gente desconoce que con la producción nacional, de repente Japón no produce petróleo, pero tiene cantidad ingente de refinerías. Chile tiene poquísima producción de petróleo. Acá en el Perú no saben que el precio del petróleo se maneja por precio paridad internacional,
y nosotros entramos a un concurso por el precio que se produce, el poco petróleo que se produce en la selva. Entramos al concurso, ofrecemos un precio y otro que puede ser menos precio, se lo llevan. Eso no quiere decir que nos quedamos sin petróleo. Perfecto. Entonces, eso es un poco la dinámica esta del precio del petróleo. Y lo que están diciendo, entonces la refinería, que como ha costado 5.000 y todo lo que están gastando, entonces van a asumir el precio papá de los 5.000. Absoluto. Los precios tienen que reconocer y tomar conciencia que no lo fija Petroperú ni nadie. Los precios son paridad internacional que lo está manejando un organismo independiente y neutral, que es Socinalmin, que maneja la paridad de precios de importación. Perfecto. Entonces, a ver, nos queda claro las ventajas, los procesos, las ventajas, y según el conocimiento que usted tiene, la rentabilidad por sí sola de esta refinería. No es un proyecto que va a dar pérdidas o que todo el Estado peruano va a tener que asumir. ¿Correcto? O sea, como empresa privada, entre comillas, si es que la comparamos con una empresa privada, estaría buscando rentabilidad del proyecto. Y adicionalmente nos manifiesta que hay un rol social debido a que también tendría un impacto en la calidad del aire y en este caso la calidad de vida. Y posiblemente no se haya valorizado el ahorro para el Estado peruano en la incidencia de enfermedades o digamos el gasto en salud, que sí, yo esta es la línea que desarrollo mucho, el tema asociado a la calidad de vida y los combustibles, y normalmente los estados en el mundo tratan de valorizar sus proyectos adicionalmente a la rentabilidad pura, con la rentabilidad, con los ahorros generados en las inversiones públicas que van a tener que hacer en salud para tratar de corregir todas esas enfermedades ocupacionales y muchas veces inclusive poniendo el costo de pérdidas de vida, ¿no? Entiendo que es así, lamentablemente el tiempo nos queda corto. Sí, por un segundito nada más, sí valorizamos eso. Okay. Le encargamos una empresa independiente para que no digan que es cuestión de interés de Petroperú, como hemos hecho todo el desarrollo de ingeniería con entes calificadas de nivel internacional. Encargamos a Macroconsul para que haga ese estudio del impacto económico y social del proyecto, cuando ellos pensaban que el monto de la inversión era 1.700 millones y el proyecto ahora se subió a 2.700 y ahora es 5.000 con las unidades tercerizadas y otras cosas más. El impacto económico con 1.700 millones de inversión, el PBI de la zona norte del Perú subía en 5%. Hoy tenemos más de 4.000 trabajadores trabajando en el proyecto. Logramos capacitar a 800 jóvenes en 7 especialidades pagados por Petroperú, certificados por SENATI. 1.000 trabajadores en construcción civil en 5 o 6 especialidades certificados y enseñados por Sensico. Entonces hemos calificado de las zonas más pobres y pagándole todo, inclusive transporte, alimentación, todo, herramientas, y que ahora están trabajando y desarrollándose. Y ahora, si la inversión es muchísimo más que eso, definitivamente el impacto económico y social es mucho más grande. El estudio complementario con 2.700 lo encargamos a SAN, que lo actualizó. Ahora falta actualizar con los 5.000 millones, que definitivamente el PBI es muchísimo más grande. Hoy en el Perú es el único megaproyecto que está en desarrollo. Perfecto. Y que la población, a diferencia de proyectos mineros que a veces lo rechaza por el problema de impacto ambiental que se dio, la hizo suyo el proyecto. Hoy, en este instante que estamos conversando, en Talara, las empresas licenciadoras están dando un simposio a toda la población, a los estudiantes, a los trabajadores, a todas las entidades, sobre las tecnologías que se están usando directamente por los mismos licenciadores. Bien, ingeniero, este tema es realmente muy importante, es muy extenso. Yo lo comprometo a que en una oportunidad posterior nos pueda visitar nuevamente para hacer la segunda etapa, el segundo programa, la continuación de este megaproyecto de modernización de la refinería Talara. Sin embargo, antes que usted se vaya, siempre nos gustaría dar el mensaje a los ingenieros químicos que nos están siguiendo. Y le voy a hacer dos preguntas unidas las dos, ¿no? Primero es que nos diga cuál es el rol que juega un ingeniero químico en el sector hidrocarburos, en la refinación. Y luego, complementariamente, ¿qué debería hacer un ingeniero que nos está oyendo y que quiere desarrollarse en este maravilloso sector de los hidrocarburos y la refinación, específicamente de petróleo, para poder trabajar, laborar y participar
de este sector. Muchas gracias. Recordar que cuando seguimos los cursos de transferencia de calor, transferencia de masa, cinética, la mayoría de los ejemplos están ligados a procesos de refinación, el desarrollo de la catálisis y los catalizadores, pues gracias a la industria del petróleo. Mi formación en la universidad fue básicamente metalúrgica, mi línea de vida estaba en la parte de metalurgia y terminé en petróleo. Creo que me dio valor lo de la formación de ingeniero químico y de metalurgia para el desarrollo de la industria de refinación, porque en refinación el petróleo tiene agua de formación, que es agua de mar, que fue recontra concentrada cuando se formó el petróleo, producto del contacto con la lava y altas temperaturas. Entonces el agua de formación, si bien el agua de mar tiene 25.000 partes por millón de cloruros, el agua que viene con el petróleo tiene 75.000, 80.000 partes por millón. Entonces pequeñas gotitas que en el desarrollo de la destilación, si tienen contacto y se condensa con el vapor de agua que se inyecta para ayudar a la separación de las fases y los cortes, se forma un concentrado, unas gotitas que tienen 1 o menos de 1 de pH, que son tremendamente corrosivas y perforan la columna de fraccionamiento, por más que sea más de 1 pulgada de espesor. Entonces tenemos que tener criterios de corrosión, control de corrosión, metalurgia, procesos, y realmente el papel del ingeniero químico en la industria de refinación tiene aplicación en todas las áreas. No solamente la parte operativa, la parte de procesos, la parte de proyectos, la parte de economía, y esto que estamos viendo que es la parte de proyectos. Definitivamente creo que igual que un ingeniero químico debe conocer inglés y computación y ser expertos en eso, que le va a ayudar en su carrera profesional, también tiene que empezar a manejar la parte de desarrollo de proyectos, porque todo es proyectos. Bien, ingeniero Barreda, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Creo que ha sido muy didáctico en explicarnos este megaproyecto. Gracias. Bueno, amigos del Perú y del mundo, muchas gracias por seguirnos, por su audiencia, por llegar a sus hogares. Solamente terminar con el compromiso que habrá una segunda parte. Invitaremos al ingeniero Barreda, ingeniero químico, quien ha estado inmerso en el corazón de este megaproyecto de importancia para el país y que nos puede dar su versión de los hechos. Siempre será un tema debatible y qué bien que esté debatiéndose en todos los niveles y en todos los medios del país, porque al final los megaproyectos deben ser así, deben ser conocidos por todos, deben ser opinados por todos y sacar las mejores conclusiones. Lo que sí no me queda ninguna duda es que las industrias extractivas a partir del petróleo han liderado el crecimiento del país, el crecimiento del Perú, y siempre tendrán ahí la participación de ingenieros químicos tratando de aportar todo su conocimiento para hacer megaproyectos lo más rentables y beneficiosos para el país. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima edición. Hasta luego.